Jesús intuye su futuro, lo ha predicho anteriormente. Si revisamos los pasajes previos, me refiero, de este mismo Evangelio. ¿Y cómo no presentir lo que viene si tanto su predicación como sus obras han molestado no a pocos? ¿A quién le gusta que le enrostren sus pecados, que se los refrieguen en la cara y que no pueda rebatirlo? A nadie le gusta eso, sobre todo a los poderosos y a los que usufructúan de una posición de servicio para beneficio propio, como por ejemplo los sacerdotes de la época de Jesús. En el fondo, lo que molesta es la denuncia que Jesús hace de la ausencia de bien en ese mundo. Porque los que deberían trabajar el bien común, están empecinados en el bien propio, y los que deberían ser el contrapeso, están en lo mismo. Eso es molesto, pero además, ante Jesús no hay escapatoria. No hay argumento que pueda rebatirlo, porque Él mismo es el camino, Él mismo encarna lo que predica. Por eso Él puede decir: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy esto otro. Sé como yo. Y nadie puede enrostrarle una u otra falta. En resumen, su predicación es viva en el sentido completo de la palabra. No obstante, como verdadero hombre que fue, como verdaderamente humano, la inminencia del mal sobre su persona no le es indiferente. Sabe que su vida está en riesgo y busca anticiparse, piensa en soluciones, como cada uno de nosotros lo haría en las mismas circunstancias. Y en este momento amargo, quizás el más amargo de todos que se nos relata en las Escrituras, ¿qué es lo que Él hace? Se retira a orar, porque sabe que solo en Dios puede encontrar la fuerza para seguir, para encarar lo que viene. Jesús, el Hijo de Dios, se siente débil. Jesús pide fuerzas. Y en medio de esa debilidad, miren cómo lo resuelve. Con una de las enseñanzas prácticas más claras que se encuentran en las Escrituras, más prácticas para la vida de sus seguidores, y que por cierto somos testigos que ellos la cumplieron, pero también para nuestras vidas. Que se haga tu voluntad y no la mía. No se necesita mucha imaginación, ni palabrería, especulación, abstracciones, etcétera, para comprender esto. En nuestras horas, sobre todo en las más amargas, siempre lo más seguro es someter la vida al criterio de Dios, aunque parezca lo más absurdo y sin sentido. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. 3 veces oro lo mismo. Por un lado está la voluntad de Dios,
Por otro, la del ser humano, la de cada uno de nosotros. ¿Cómo es mi voluntad? ¿De qué se compone? ¿Qué elementos o qué criterios la definen? Todos contamos con ejes rectores de nuestra vida, con ejes rectores que la guían. Creencias, no creencias, principios, valores. Todos tenemos proyectos a futuro, expectativas. Seguramente hemos gozado, al menos en parte, de un bien mayor en algún momento de nuestras vidas y queremos esforzarlo para volver a conseguirlo, para perpetuar ese bien, ¿cierto? Y por eso surgen estas expectativas o proyectos hacia el futuro. ¿De qué se compone mi voluntad? Pienso que es una pregunta interesante porque la respuesta justamente es muy decidora para graficar el por qué somos y obramos como lo hacemos. De acuerdo a nuestra voluntad es como querré una u otra cosa u obraré de tal o cual manera. Ahora, me gustaría enfocar la pregunta en un aspecto más concreto y en las horas más amargas, como Jesús. ¿Cómo procedo? Cuando estoy en una encrucijada, como la del Getsemaní, cuando estoy en problemas o en conflictos graves, o en medio de una crisis existencial, ¿cómo reacciono? ¿Qué opciones busco? ¿Pido consejo a la fe antes de obrar? ¿Acudo como Jesús a Dios en busca de fortaleza y guía? ¿O creo en mis propias alternativas porque no soy capaz de confiar? Los discípulos ante la aflicción se durmieron, tuvieron miedo, traicionaron, negaron, huyeron en un principio, ¿cierto? Esto todo es fruto del dejar de creer y de confiar en Jesús. Pero luego, cuando hicieron ese clic, como el Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, se abandonaron a Dios y fueron fortalecidos. El resto es historia bien conocida, la historia de los apóstoles. ¿Y el fruto cuál es? No es otro que nosotros mismos hoy aquí. Ese cambio que hubo en los apóstoles floreció en la iglesia. Hermanos y hermanas, en el camino de la vida, en el diario vivir, hay momentos difíciles y no podemos huir de ellos. Tarde o temprano frente a nosotros hay copas que preferiríamos evitar. Esto es así, es normal. Así como también es normal que haya problemas y conflictos que seamos capaces de resolver adecuadamente. Cada uno de nosotros tiene capacidades, posee recursos personales, herramientas, etcétera, más o menos suficientes. A veces son insuficientes. Aunque en cualquier caso lo crucial no es si tomamos la copa o si pasamos de ella. Eso no es lo más importante. La clave no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo procedo frente a esa copa? Como creyentes y discípulos de Cristo debemos poner nuestra fe siempre a prueba y luego dejarnos inspirar por ella.
que se haga tu voluntad y no la mía. Poner nuestra voluntad entre paréntesis y seguir el camino de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga como tú quieras. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cómo se distingue? A diferencia de lo que a veces se cree, la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, y esta es una muy buena noticia, la voluntad de Dios no es un gran misterio. Tampoco es parte de lo incierto, ni del dominio de la suerte, de la coincidencia o del azar. La voluntad de Dios está muy bien definida en las Escrituras, en las historias y en la relación de Dios con su pueblo, y sobre todo en el ejemplo de Jesús. Vidas, relaciones, mundos, micromundos gobernados por la justicia, por la paz, por el amor mutuo, por la bondad, donde nos alegramos con el que está alegre y vivimos gozosos, donde lloramos con el que llora y sobrellevamos las cargas los unos de los otros, donde la paciencia y el autocontrol son la tónica para beneficio propio y del bien común. Entonces, la invitación de hoy es a aprender a reconocer esta voluntad de Dios en mi vida. Yo personalmente la acepto y oraré para dar el paso de fe y así experimentar la promesa de Dios, que su voluntad es el único camino seguro para mi existencia. Si los tragos amargos de la vida pudieran pasar de largo, sería ideal, fantástico, ojalá, qué maravilla. Pero si no, viviré confiado y gozoso, porque se hará la voluntad de Dios y no la mía. Queridos hermanos, queridas hermanas, confiemos en esto, pues nuestro Dios es el único que cambia un desierto en paraíso y hace de un Getsemaní, de un Calvario, de una cruz, un portal de vida plena. Esta es la gran misericordia perpetua de Dios, de la cual nunca se olvida, que aunque somos como somos, a veces inconstantes, aún bien intencionados, y que como el apóstol Pablo y como decíamos delante, ¿cierto? Lo que queremos hacer no podemos y lo que quisiéramos no hacemos, fluye fácil. A pesar de todo esto, Dios está ahí, presto para oírnos, para levantarnos, para redimirnos, para limpiarnos, para rehabilitarnos, esperándonos siempre con los brazos abiertos. Por último, nos invito a una última pregunta. ¿Hay alguna copa que quisiera que pasara de largo hoy? ¿Hay en tu vida alguna copa frente a ti que quisieras que pasara de largo, que preferirías no beberla? A mí personalmente hoy me aflige lo que sucede en nuestro país, donde se respiran aires de polarización, se ve personas con miedo, otros con mucho optimismo. No me gusta esa dinámica que va de un extremo a otro, independientemente de la justicia que haya en los deseos de cada una de las posiciones.
Me gustaría a mí pasar de esa copa, que pudiéramos vivir tranquilamente, en paz y con justicia. Entonces esa es la respuesta que yo me doy a esa pregunta. ¿Cuál es la que usted se da? Y bueno, luego de responderla, podamos reconocer la voluntad del Señor para mí. Y ante eso, ante la pregunta, ¿cuál es la copa que quisiera que pasara de largo? Y la respuesta a esa pregunta, responder: Señor, estoy en tus manos, que se haga tu voluntad. Sácame de este lodo, que no sea yo sumergido, a pesar de lo amargo de esta copa, que yo no sea sumergido en el lodo de la desesperanza, de la falta de fe, de la pérdida de sentido. No, Señor, úsame en tus justos propósitos y que mis pruebas terminen siendo un portal para el bien, tanto para mí como para los que me rodean. Esta es la clave del Evangelio. Que el dolor, la duda y el agobio de las horas amargas sean siempre contrastados con la misericordia perpetua del Señor. Pues si confiamos en ella, podemos decir, ahí sí podemos decir con seguridad y con firmeza: hágase tu voluntad. Amén.